Daniela Febres Cordero, subsecretaria de Educación, Distrito Guayaquil, zona 8, estamos hablando de los alumnos en la zona 8. Pero antes quisiera plantear, para que la ciudadanía conozca y darle un poquito de entusiasmo, cuando se dice siempre que es la educación el fundamento del desarrollo de los pueblos, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuándo comenzar realmente en una educación para que propenda el desarrollo humano y el desarrollo del país, Daniela? Sí, yo creo que en la educación definitivamente no solo, yo creo que la historia se ha encargado de evidenciar que esto es lo que mueve y desarrolla comunidades, países enteros. Y la educación yo creo que tiene que partir de cambios. La educación se tiene que transformar, porque las sociedades se transforman, las sociedades tienen necesidades diferentes. Se van actualizando. Estamos hablando que lo que antes eran las plazas de trabajo, ahora las plazas de trabajo tienen un enfoque más tecnológico, más de las ciencias, más de las matemáticas. Y la educación siempre tiene que estar un poco en boga de lo que van desarrollándose y van avanzando las sociedades. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo en este gobierno en torno a la educación, ese cambio de perspectivas, de cómo tenemos que enseñar y cómo tenemos que aprender, yo creo que es la clave y creo que vamos a ver estos resultados en los siguientes años. Ya, ¿y cuál es la procedencia de esa metodología para decir esta es la que necesita Ecuador? Bueno, esto parte de un principio no solo de aquí de Ecuador, sino que se desarrolla ya hace muchísimos años en otros países, en Chile, en Colombia, en Finlandia, en tantos países. ¿Cuáles son las diferencias especiales, diferentes allí, algo que sea contundente? Por supuesto que sí. Por ejemplo, antes, ¿cómo nos enseñaban a nosotros? Nos enseñaban, íbamos al colegio, nos sentábamos, solo escuchábamos al profesor, era muy memorístico todo. Pero al final de cuentas, cuando usted le preguntaba al estudiante, bueno, cuéntame, ¿en qué te sirve esto de aquí? El estudiante decía, bueno, realmente... ¿En qué se puede aplicar ese conocimiento? Así es, me decía, no, es que así me lo enseñó el profe. Y hasta ahí quedaba. Entonces era muy difícil que los chicos pudiesen entender para qué les sirve eso de aquí. Y ese es el cambio de ahora. La currícula, la historia de la currícula y los cambios de currícula que tenemos aquí en el Ecuador es que se imprimen una currícula, al siguiente día tenemos que aplicarla. En diciembre o noviembre salió esta nueva currícula que es por competencias. ¿Y qué quiero decir? Y siempre ponemos este ejemplo. A nosotros a todos nos enseñaron el caso 3 de factorización. Efectivamente nos enseñaban, los chicos no sabían cómo podían aplicarlo. Aquí la idea es distinta. La idea es que cuando le preguntemos al estudiante, cuéntame, esto aquí, ¿en qué lo puedes aplicar? El estudiante diga, es que lo puedo aplicar cuando estoy en mi casa, cuando estoy haciendo esto, cuando estoy jugando, lo pueden aplicar. La idea de esto aquí es que rompa esquemas de cómo tenemos que enseñar, que cuando los profes quieran enseñar ciencias naturales, no le enseñen dentro del aula, que se vayan abajo en un huerto y comiencen a practicar, que comiencen a sentir realmente, claro, que haya un aprender haciendo. Ahí yo creo, Daniela, que hay que hacer algo como una acotación, ¿verdad? El tema es que la educación privada, ya existe esto hace muchos años atrás. Correcto. Recuerdo un maestro que me decía, ¿de qué te vale saber que 2 por 2 es 4? Eso es fácil. Sí. Pero ¿en qué vas a aplicar el 2 por 2 son 4? Así es. Esa es la parte que se... Entonces hay ya sistemas educativos que se aplican en colegios privados. Acá estamos hablando que este gobierno está implementando entonces en las escuelas y colegios fiscales. Correcto, así es. De hecho, este año 2024 es crucial para la nueva currícula porque este año vamos a hacer pilotajes. No se trata de imprimir un documento. Es decir, los centros educativos pilotos. Correcto. Las pruebas. Las pruebas para ver cómo los profes también van adaptándose. Esa es la parte que también ahí iba. Los profesores, lástima, voy a decirlo, más se han dedicado a quemar llantas, a paralizar clases por demandas, etcétera. ¿Cómo está esa relación? Realmente podría decir que es una relación muy cercana y le pongo un ejemplo súper gratificante que tuvimos ahora en abril que regresaron de vacaciones. La Subsecretaría de Educación dijimos, bueno, vamos a recibir a los profesores distintos. Si nosotros estamos transformando la educación, no los vamos a recibir, regresan de vacaciones y no ha pasado nada, se sientan a ver una diapositiva. Fue distinto. Elaboramos todo un taller pedagógico con casos donde ellos podían contextualizar realidades para que ellos puedan implementar en las clases y el sentimiento, la acogida. No, es que no, yo creo fue que positiva. Yo siempre digo, una cosa es que yo lo cuente, otra cosa es que uno lo viva. Porque bueno, es decir, ya son profesores millennials también, por seguro. Por supuesto, y llegamos al 15% de nuestros profesores, y los profesores que nos decían,
subsecretaria, Miss, esto nunca había pasado. Increíble. Y luego de esto de aquí comenzamos a ver cómo los profesores comenzaron a replicarlo en sus aulas. Entonces tenemos rectores que están haciendo esto en sus... Y esa es la idea. La idea es que la educación se vuelva divertida. Uno puede estudiar ciencias naturales... Uno aprende mejor con un juego. Por supuesto. Y tenemos que... por ejemplo, y siempre que hablábamos con los profes, ¿no? Para los más chiquitos es más sencillo la parte pedagógica, porque siempre tienes los colores, tienes toda esta parte. Pero para los más grandes, ¿cómo los enganchas para que les guste la lectura? Claro. Si tú les dices, oiga, vaya, léame este libro y me hace un resumen, no es la forma. No, y antiguamente se le quería enseñar a leer con una regla en la mano, ¿no? Entonces el niño odió la lectura y se le quedó como un trauma. Exactamente. A algunos adultos. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Les pusimos casos a ellos reales. A ver, tienes un grupo de chicos de 16 años que no les interesa leer. ¿Cómo hacemos para engancharlos? Y ellos comenzaron... como que volvieron a activar como esa imaginación que en algún momento tal vez estuvo como un poco pasiva, y salían ideas maravillosas donde decían, bueno, y hacemos una obra de teatro, pero les ponemos un libro, y eso es lo que va a pasar. Claro, entonces, que lean Platero y yo, que lean Corazón, esos libros tan hermosos que comienza uno con lectura fácil, aprender y amar la lectura. Saskia Bermeo. Y eso también motiva, Daniela, al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? A través del debate, para que puedan asumir cada uno de los retos que se les van a presentar en el camino. Porque antes, hay que ser sinceros, casi no se debatía, por ejemplo, en una escuela, en un colegio. Así es, de hecho eso es lo importante también, darles esas habilidades a nuestros chicos, esas habilidades que se les dice blandas, pero realmente son las más fuertes, comunicacionales, de cómo realmente resolver algún problema que están atravesando, el tema de las emociones. Nuestros chicos necesitan expresarse a través del arte, a través del deporte, a través de debates, a través de tantas formas, y eso es importante, tener esos espacios en las instituciones educativas. ¿Cómo no generar un debate sobre historia del Ecuador de una manera dinámica? Y es un momento importante. Entonces yo creo que hacia allá vamos. Este año es crucial, como le comentaba Washington, vamos a hacer pilotajes, y es también un tema de prueba y error, ¿no? Van a haber cosas que tal vez lo implementamos, pero ya en la práctica dijimos, esto no aplica, y vamos a ir cambiando, pero la idea es que todo este año sea de pilotaje para que el próximo año ya esté implementado. ¿Cómo están trabajando también con el tema de la inteligencia artificial hoy en día, que si bien ayuda muchísimo, también se convierte en un enemigo en algunas ocasiones, ¿no? Especialmente para los niños o niñas que quizás no pasan mucho tiempo con sus papitos porque trabajan? ¿Cómo están manejando ese sistema? Bueno, la inteligencia artificial siempre tenemos que pensar de que nunca va a reemplazar a los profesores. Estamos hablando que la inteligencia artificial puede reemplazar o puede facilitar ciertas cosas, y de hecho debería ser un aliado para poder planificar las clases, para poder tal vez hacer las preguntas correctas para el desarrollo de una temática, pero los profesores jamás van a poder ser reemplazados. Y en ese sentido, más bien es poder enseñarles y explicarles a los profes cómo pueden utilizar esto aquí para generar sus clases. Ahora, evidentemente, en algún momento vamos a tener que aplicarla. Tenemos esta realidad virtual para poner escenarios tal vez imaginarios que podrían aplicarse. Tantas ideas que pueden haber, pero vamos poco a poco. Ahorita creo que hay que transformar la parte de la metodología de enseñanza-aprendizaje y poco a poco ir incluyendo pues estos componentes más tecnológicos. En todo caso, muy positivo, ¿verdad? Bien, vamos ahora entonces a la apertura de clase. Ya los alumnos se han incorporado de manera escalonada. Las metas, según he leído, son alimentación escolar de calidad a fin de garantizar una nutrición adecuada, la reinserción escolar por medio del programa Todos al Aula, educación segura, fortalecimiento de educación en valores y la revalorización docente para dar protagonismo al maestro y mejorar sus condiciones de trabajo. Un plan realmente extraordinario, y siempre la esperanza de la ciudadanía es que se concrete. Comencemos con la alimentación escolar. Justamente en estos días hay una controversia, un problema con una empresa proveedora. ¿Cómo se lo va a superar? Sí, en ese momento, de hecho, el día de ayer la ministra estuvo con reuniones específicas con el CERCOP para poder agilitar el proceso, evidentemente siguiendo el procedimiento. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que si bien es un proceso o un sistema que se viene dando desde el 2016, donde efectivamente se entregan estas raciones alimenticias a nuestros niños, niñas y adolescentes desde inicial hasta 10º, tienen un sólido, tienen un líquido, leche, jugos, granola. La idea también es un poco fortalecerlo. Se va a tener un pilotaje
con el PMA, con el Programa Mundial de Alimentos, para tal vez fortalecer los productos que se va a entregar. Eso se va a realizar pilotajes también en Guayaquil y en otras zonas del Ecuador. Y en torno a la pregunta específica a Washington, efectivamente, este proveedor que salió como estado pasivo en el CERCOP no es el único proveedor que tenemos. Entonces, si bien pueden existir en algún momento algunas intermitencias, lo importante también es que ya está el proceso en marcha, ya está en el cronograma cuándo se va a generar la siguiente orden de compra, que va a ser ahora finales de junio, y nosotros continuamos. La importancia de esto de aquí es que estamos activos y tenemos algún plan de contingencia en caso. Ahora, aparte del asunto legal, que no es el tema del día de hoy con usted, Daniela, el tema de la dieta. Sí. Según en esta controversia hubo un comunicado de esa empresa que dice que lo fija el Ministerio de Salud, los expertos. ¿Cuál es más o menos, yo sé que usted también, y nosotros nadie es experto en dieta, sí, pero somos consumidores, que sea balanceado entre proteína, carbohidratos, para que el niño no caiga en el consumo de la comida que comúnmente se denomina chatarra? Sí. En ese sentido, ¿cómo se maneja realmente? Claro, aquí efectivamente, como es un programa del 2016, existió un estudio previo por parte del Ministerio de Salud Pública donde valoró los alimentos que estamos entregando todo en la parte sólida, en la parte líquida, para que tenga estos nutrientes. Hablemos de nutrientes, yo tampoco soy experta en alimentación, pero siempre se habla de estos macronutrientes, de los nutrientes, y efectivamente el líquido, que es la leche saborizada, la leche, hay otra terminología de la leche que no es saborizada, el jugo, la granola y los otros alimentos que se entregan, cumplen con estos nutrientes para este desarrollo físico y evidentemente pues el desarrollo mental para el aprendizaje de nuestros niños. Ahora, con el pilotaje que se quiere hacer con el PMA, justamente es para fortalecer, para ver qué otros alimentos se pueden incluir, por ejemplo, frutas, vegetales, tratar de incluir también a los agricultores, un poco también con una lógica de dinamizar también esa economía. Entonces, también es un pilotaje, hay que ver qué aplica, qué no, tenemos que pensar obviamente pues en los climas, en la fruta de temporada, pero hacia allá va. Ya. Ahora, algo que es interesantísimo y a mí en lo personal me llama mucho a trabajar, ¿no?, en este tema y apoyar al Ministerio de Educación. Ese programa Todos al Aula. Sí. Se han recuperado y se han reinsertado 13.600 estudiantes. Entiendo que esto es a nivel país. Así es. Aquí en la zona, Guayaquil, Durán especialmente, Guayaquil y Durán especialmente, y la zona de San Borondón también en la cabecera cantonal, estos niños algún día dejaron de estudiar aquí en la zona. ¿Cómo los han recuperado? ¿Será también por el tema nutricional, el tema familiar? Hay muchos factores de por qué los niños tal vez o salen del sistema educativo o no entran al sistema educativo. Y el programa Todos al Aula es un programa realmente admirable porque tenemos brigadas territoriales. Estamos hablando que tenemos a profesores y al equipo profesionales de educación que recorren casa a casa. Recorren para ver cuál es la situación de los niños, de la familia, por qué no están y un poco trabajar con ellos en esta reinserción. Y efectivamente los datos que indica Washington es a nivel nacional. Sin embargo, en la zona 8 no es la excepción. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. La próxima semana nosotros vamos a estar en una comunidad del Golfo, Punta Piedra. Hace 6 años habían pedido ayuda al Ministerio de Educación. La isla Puná. Correcto, es una de las comunidades del Golfo. Y ¿qué pasaba ahí? Cerca de Punta Piedra no había una escuela, mejor dicho, en Punta Piedra no había una escuela y hay 150 familias, ¿ok? Los niños de aquí tenían que viajar en canoa a una institución relativamente cerca, que quedaba unos 2 kilómetros. Pero ahí viene un factor económico. Estamos hablando que las familias tienen de 2 a 3 hijos y era un pago que no podían generarlo. Entonces los niños de Punta Piedra no estaban yendo al colegio. Claro, la mayoría son pescadores. Exactamente. Y el niño le quieres acompañar al papá en la pesca. Así y ya es. se olvida del estudio. O están en la época de veda, porque su Además, producción sí, es de cangrejos y no tenían cómo ir. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Ok, aquí hay una problemática. Fuimos en marzo, hablamos con la comunidad, identificamos las problemáticas y la próxima semana ya van a tener su escuela. Qué bueno. Y eso tiene que ver con la reinserción de que lo que se demoraron 6 años, nosotros lo hicimos en 2 meses. Qué bueno. Y ahí es cuando uno se da cuenta que realmente el Nuevo Ecuador
como resuelve. Cuando hay voluntad, uno resuelve. Entonces, esas son las problemáticas que muchas veces nuestros niños y niñas se pueden enfrentar. Y lo positivo es que tenemos el programa Todos al Aulas, tenemos como este acercamiento en el territorio, y también tenemos, por ejemplo, nuestro programa de escolaridad inconclusa. El año pasado graduamos adultos mayores de 80 años que se graduaron de bachillerato. Entonces, tenemos todos estos programas que lo que busca es garantizar el derecho a la educación. Excelente. Estamos conversando con Daniela Febre Cordero, subsecretaria de Educación, Distrito Guayaquil, Daule y San Borondón, zona Durán. 8. Saskia. Daniela, también que conocer justamente Durán. Sí, Guayaquil, Durán y San Borondón. Sí. Conocer cómo se están ejecutando los planes de seguridad, ¿no? Para garantizar justamente a las mamitas, a los papitos, a los niños, que estén tranquilos, que vayan a clases en paz. Sí, de hecho, el día lunes estuvimos en un evento de inauguración del nuevo periodo lectivo junto con el presidente, con la ministra Alegría Crespo de Educación, la ministra Palencia, que aparte de inaugurar este inicio de clases, se firmó este compromiso, este convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Interior con el lanzamiento del nuevo programa Comunidades Seguras y Protectoras. Anteriormente existía un plan de escuelas seguras, y el cambio comienza desde su concepción, digamos, desde el nombre. Cuando hablamos de un plan es porque vamos a hablar de un problema coyuntural. Y no podemos hablar de seguridad porque los índices están altos o bajos. La seguridad siempre lo tenemos que conversar. Por eso lo cambiamos a un programa. Y este programa lo que ratifica es ese compromiso de las carteras de Estado por tener estas comunidades seguras. Y me voy a permitir un poco como explicar los ejes que tiene este programa. El primero es prevención, que evidentemente pues la Policía Nacional y los actores también tenemos cooperación internacional, tienen que trabajar en el tema de prevención. Por ejemplo, me permito decir, nosotros como Ministerio de Educación, fortalecer la participación estudiantil, un poco preparar a nuestros profesores de cómo tienen que actuar frente a las rutas y protocolos. Y el segundo eje, por ejemplo, es promoción y atención. Aquí tienen factores de la policía, pero nosotros lo que tenemos que promover de alguna parte es qué tenemos que hacer, no solo los protocolos, estos son los protocolos, sino ir promoviendo esta atención también con nuestros padres de familia. La seguridad la hacemos todos, no es que solo la hace la Policía Nacional, no solo la hace el Ministerio de Educación, las comunidades también tienen que ser estas comunidades que nos protegemos entre nosotros, que nuestros chicos se protejan entre ellos cuando estamos en clases, de que evitemos el bullying, que evitemos cualquier tipo de violencia. Y el último eje de este programa es esta protección integral, y ahí ya es la parte más reactiva, es decir, cuando pasa algún suceso, ¿cómo tenemos que reaccionar? Tenemos que poner el botón de pánico, un poco dar esta contención emocional que damos a nuestra comunidad educativa cuando suceden estos hechos, dar el seguimiento, las derivaciones. Entonces es un plan realmente integral. Nosotros tuvimos un piloto aquí en Guayaquil en el mes de diciembre, que tuvimos un suceso muy, muy grave. Y intervenimos en esa unidad educativa con la policía, con universidades de arte, con primeros auxilios psicológicos, desde la parte pedagógica. Hicimos todo una integralidad, y cuando nos pusimos el objetivo de que teníamos que regresar a la presencialidad, porque dijimos, si es que no regresamos a la presencialidad, la inseguridad gana. Y nosotros no podemos permitir eso de ahí. ¿Y cómo se está trabajando precisamente con las emociones? Que es un poco difícil, más que todo con los niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió el día lunes, lamentablemente, en pleno inicio de clases en la escuelita del sector de la Valeria Estacio, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo trabajar ahí con los estudiantes? Ahí justamente viene esta parte de contención emocional, ¿no? Trabajar con los chicos para que puedan un poco conversar sobre sus emociones. Por ejemplo, en este caso que te decía, muchas veces dibujan, ¿ya? Dependiendo de las edades con los que vamos a trabajar. En ese piloto que te comentaba, les dijimos a ellos que dibujen cuáles son sus espacios seguros, cuáles ellos consideran que son sus espacios inseguros, y qué fue lo que identificamos. Para ellos un espacio inseguro en esa unidad educativa eran los baños. ¿Qué logramos hacer? Conseguir una cooperación internacional que invierta y cambiamos los baños. Entonces, esa es la idea del trabajo integral, poder entender la perspectiva de la ciudadanía, porque para nosotros es muy fácil sentarnos, decir, obviamente, estos son los hechos, pero tendemos que entender a la comunidad. Y ese pilotaje que hicimos, lo que dio resultado es que cuando iniciamos clases en enero, cuando regresamos después del feriado, comenzamos con una unidad educativa con más o menos 700 estudiantes matutina vespertina. Comenzamos con 5. Dijimos, bueno, esperemos.
terminamos la vespertina con 17. Terminamos la semana con 500 estudiantes. Y eso lo que genera es que hubo confianza. Con todo el trabajo articulado que tuvimos, la comunidad volvió a confiar, se sintió segura. Entonces, ese es el programa de comunidades seguras y protectoras, justamente lograr que la comunidad se sienta así. Una pregunta, ya entrando un poquito en materia que quisiera de alguna forma redondear este tema educativo, la infraestructura. Sí. ¿Qué pasó con las escuelas del Milenio? Bueno, aquí en la zona 8 nosotros seguimos trabajando en las escuelas del Milenio. De hecho, estamos ahorita finalizando una escuela en Las Acacias con fondos CAF. Nosotros aquí en la zona 8 afortunadamente las tenemos, seguimos trabajando. La que nos hacía falta era específicamente esa. Siempre es un proceso de traspaso, porque antes estaba a nombre de, en este caso, el CEGOP, lo que ahora es MTOP, y siempre nos traspasan al Ministerio de Educación. Aquí en la zona 8 estamos trabajando en Las Acacias, esperamos ya finalizar. Perdón, entonces antes estaba no en el Ministerio de Educación, sino en otra. Correcto, en la época de otros. ¿Qué es el CEGOP? CEGOP era la Secretaría de... Era el equivalente al EMETOP ahorita, pero en otro... ¿Qué es el EMETOP? El EMETOP es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Antes, o sea, no estaba... antes en otros gobiernos... Y eso fue desde que se construyeron. Claro. Porque se acusaba de que no se les había dado el buen mantenimiento. Correcto. Y ni siquiera buen mantenimiento. Los dejaron paralizados las obras. Teníamos obras que estaban, digamos que con algunas paredes construidas, pero se paralizó la obra y ahí quedaron 5 o 6 años. Falta de recursos. Recursos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que antes estaba centralizado el tema de las obras? Yeah. Antes, en otros gobiernos, las obras... Voy a hablar del Ministerio de Educación específicamente, no las hacíamos Ministerio de Educación, las hacía esta empresa que tenía centralizadas todas las obras. Me parece extraño, ¿no? Exacto. Ahora, estamos hablando de la época de Rafael Correa. Por supuesto, esa época, así por alguna es. razón Por algunas razones, eso ya me imagino que es la dinámica de trabajo que tenían el antiguo gobierno, pero ahora ya no. Ahorita la competencia, evidentemente, de las escuelas, MTOP nos traslada a nosotros la competencia y nosotros con los recursos pues invertimos, que es lo lógico porque tenemos el control de cómo tienen que ser, los modelos que tienen que ser. Ahora, a nivel general de infraestructura, en la zona 8, siempre vamos a tener necesidades. Washington, siempre la infraestructura es una infraestructura que se utiliza 200 días al año, baños, imagínense, pupitres, tantas cosas, con tantos de miles de estudiantes. Tenemos más de 500,000 de estudiantes en la zona 8. Entonces, si bien siempre va a ser una necesidad, nosotros en los últimos meses, un poco considerando entre noviembre hasta acá, hemos invertido más de $2 millones. Entregamos una obra hace poco el día lunes en Vergeles, tenemos otra en Pascuales que también entregamos, Las Acacias que estamos por entregar en la vía La Costa. ¿Pero son obras nuevas, 0 kilómetros o reconstruidas? No, reconstruidas. Las Acacias es la única obra, esta es una UEM, es una unidad del Milenio. Por ejemplo, Vergeles fue un bloque de aulas nuevas. La que inauguró el presidente. Correcto, un bloque de aulas nuevas. Ahí habían aulas móviles, se sacaron las aulas móviles, un bloque de aulas de 10 aulas. En Pascuales, asimismo, un bloque de aulas de 8 aulas con nuevos baños, en electricidad subterránea. Entonces, hay algunas que sí repotenciamos, hay algunas que son obras nuevas. De acuerdo. Pero hacia allá vamos también. Ahora, le pregunto a Daniela, el niño, y así me enseñaron cuando yo era adolescente, tiene mucha energía, sí, ¿no? Y energía física y mental. Sí. A la hora de la hora, el educador tiene que orientar esa energía. Me decía un maestro, el adolescente es como un río, que si no se le ponen los diques, ese río va a desbordar y va a erosionar, ahora que estábamos hablando de la erosión en Olón. El caso es que el tema del niño que sale del aula y va a su casa y encuentra un ambiente, voy a decirlo de alguna forma, ejemplo, hogares disfuncionales, sí, el barrio consumiendo drogas, etcétera, etcétera, etcétera. La educación no debe terminar nada más en el aula, Daniela. Así es. ¿Qué hacer o qué va a hacer usted o van a hacer el Ministerio de Educación y Daniel Noboa para que estos niños tengan las tareas, que puedan hacer deporte, es decir, ocupar su mente y su tiempo de ocio en algo productivo? Totalmente. De hecho, eso también se trata de estas comunidades seguras y protectoras.
por el principio que usted acaba de decir. No podemos hablar que solo puede haber seguridad o puede haber un entorno positivo de la puerta adentro de la institución educativa, sino también de la puerta de allá afuera. Y por eso tenemos y estamos trabajando con diferentes instituciones. Estamos teniendo cercanías con municipio, prefectura, universidades privadas, universidades públicas que tienen tantos proyectos deportivos, de arte, de cultura, de música, que la idea es que nuestras instituciones educativas sean lo que eran antes. Usted podía entrar, y yo me atrevo a decir esta anécdota porque me parece que así deberíamos ser. Cuando yo estaba en la zona 5, una de las zonas que tenía era Galápagos, y cuando fui a visitar a Galápagos, eran las 6 de la tarde y los chicos entraban y salían de las instituciones educativas porque estaban practicando bailes, porque van a la biblioteca. Porque van a la biblioteca. Y esos espacios son los espacios de ellos, es el espacio de la comunidad. O sea, sí, usted lo dijo más temprano, que si yo voy a educarme con alegría, con juego, ¿verdad? La parte lúdica que es tan importante. ¿Por qué no considerar mi escuela como mi hogar? Exactamente, ¿no? Exactamente, de por qué no quedarme en un extracurricular que realmente me permita a ir a desarrollar pues otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias. Entonces hacia allá vamos. Yo creo que va a ser un año muy positivo, tenemos realmente... Pero me falta algo más, los profesores, ya lo hemos dicho, usted dice que el 15% ya han sido de alguna forma inteligenciado, pongamos así, en la nueva forma de educar que está aplicando Daniel Noboa. En este sentido, hay mucho todavía por trabajar para que ellos, inclusive de ese cambio de progresismo, yo lo voy a mencionar así, para más bien dedicado a enseñar la ideología de género, el tema de la libertad sexual y otras cosas más, que se enfoque realmente en lo productivo, en lo educativo, para que realmente se proyecte desarrollo y progreso. Así es. En ese sentido, ¿qué planes hay ya desde ahora mismo para que los mismos maestros sientan esa obligación de orientar a la juventud? Sobre todo en tema de valores, Washington. Yo creo que este año también va a ser un tema de seguir fortaleciendo los valores que sabemos que se han perdido en las juventudes y que es algo que vamos a fortalecer. Y en ese sentido, se retoman los lunes cívicos. Los lunes cívicos estamos trabajando en todas... Cuénteme, a ver, a mí me encantaba ir a cantar el himno nacional. ¿Cómo no lo vas a hacer? De hecho, todos los lunes son los lunes cívicos en todas nuestras instituciones fiscales y las particulares, pues, quien adopten este mecanismo. Todos los lunes cantamos el himno, todos los lunes alzamos las banderas, todos los lunes trabajamos un valor. Se trabaja un valor y un grupo de chicos pues tienen que trabajar la honestidad, la responsabilidad, explicar qué se trata este valor. Y eso también es un compromiso, nosotros siempre decimos, nosotros aquí en la zona 8 tenemos 18,000 docentes y estamos convencidos y siempre lo decimos, ellos son el corazón de las instituciones. Pero claro, lógico. Entonces yo creo que con esta dinámica también de acercamiento que tenemos con ellos, este trabajo en territorio que hacemos con ellos ya no se sienten solos, se sienten que estamos acompañados y que estamos entendiendo lo importante que son ellos, y por eso hablamos de la revalorización. Antes el profesor estaba en el mismo nivel que los médicos, eran igual de respetados. Eso es lo que tenemos que buscar. No, nadie de aquí estuviéramos sentados si no hubiera sido por ese profesor o esa profesora que nos enseñaron valores, matemáticas o las materias, o nos enseñaron, yo siempre digo, mi rectora... Tanta gratitud que le tenemos, Tanta gratitud. ¿No? A mí me acuerdo que la rectora de mi colegio, ella, cuando teníamos tema de oratoria, de conversar, yo con ella practicaba en su oficina y me decía, no, vuelva a repetir, señorita, vuelva a repetir. Y gracias a ella, yo siempre digo, yo creo que tengo esta habilidad de poder hablar en público y no tener vergüenza. Y esos son los profesores, así tenemos que revalorizarlos. Muy bien, Daniela, la felicito, la noto comprometida justamente con la educación, que es tan importante. Todos los temas que siempre tratamos, concluimos que falta valores, que falta educación. Daniela Febres Cordero, subsecretaria de Educación, distrito de la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.